y es momento de presentar formalmente a este señor. Extramuros. Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros en Bajo la Lupa. Aldo Mazzucchelli, ¿cómo le va, señor? Impecable. Impecable. Mejor imposible. Qué lindo escuchar eso. ¿Cómo está usted? Excelente, excelente. Como debe ser. Digamos, ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Nada. Nada. Ya está. Exacto. Estamos, pero... Exacto. Hay Vio que que ahora como- ha salido del laboratorio el murciélago. El virus, digo. El virus sí. O sea, la teoría conspiranoica, el lunático, los lunáticos que cualquiera que dijera que esto había sido o que podía haber una intervención humana en la creación del bichito. ¿Cómo va a pensar eso? Todos los que decían esto es una teoría conspirativa, ahora están diciendo, evidentemente salió del laboratorio, hay que investigar a China. CNN, Sky News en Australia, bueno, una serie de diarios en Estados Unidos. El amigo Fauci lo sentaron ahí en la silla del Parlamento y Estaba nervioso, se sacó hasta el empezaron a tapabocas, ¿no? preguntar, Tenía que respirar. Sí, sí. Pero llama la atención, ¿verdad? Cómo se puede pasar, digamos, ¿no? De que una cosa es una teoría conspirativa absoluta a que en realidad es evidente que este es el cangrejo abajo de la piedra. Y lo más preocupante es por qué pasa. Yo no sé por qué pasa. La única cosa que sé es por qué no pasa, digamos. No pasa porque son medios honestos que investigan y que ahora descubrieron la verdad. Eso no pasa. O sea, que es una operación, digamos. No sé de qué tipo. Ahí se puede especular sobre eso, pero no importa, porque no es el tono de hoy tampoco. Pero por algo vio está que de buen humor usted. Está excelente, dijo. Hay tres tabúes en esto, que uno los va siguiendo. Claro, el que no mira no ve, pero si uno mira, ve un montón de cosas, porque las está intentando ver, ¿no? Se está buscando, digamos. Los tabúes para mí, es decir, te entrego China, te entrego el Wuhan, eso te entrego a la mujer murciélago, todo bien, no pasa nada, igual están en China, no le va a tocar un pelo a nadie, no pasa nada. No te entrego el tema del PCR, no te entrego la cuenta de fallecidos y no te entrego la discusión sobre la vacuna. Esas tres cosas no se pueden tocar. Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros le preguntamos al Ministerio de Salud Pública que informe la cantidad total de fallecidos, no la informa. Se esconde bajo la idea de que no lo tiene. De que hay que esperar hasta julio. Eso va a estar el año que viene. Vemos. Digamos... No, sí, la ¿sabés tiene qué es lo peor, Aldo? Sí la tiene la información. La Intendencia de Montevideo también tiene, porque sabe Claro. exactamente cuánta gente llega al cementerio por día. Digamos. El tema es que en julio van a dar los fallecidos del 2020. Sí, ya lo sé. Y vamos a esperar a julio del 2022, porque Hay la mayor cantidad de muertes fueron a partir de marzo de este año. Un gigantesco delay. Claro. Digamos, yo tengo derecho a preguntar por qué no está esa información. Y que no me digan nada, absolutamente, ¿no? Conspiranoico ni especular, no. ¿Por qué no da esa información? O sea, está la información de los fallecidos supuestamente por COVID, que ya sabemos cómo se cuenta. Todos los días de noche está, pero no está la información de todos los fallecidos de Uruguay. ¿Cómo puede ser? De ninguna manera puede ser eso. Es una cuenta que se hace igual y que se registra día por día, digamos. Bueno, tampoco se puede... ¿Por qué no se puede discutir sobre la seguridad de las vacunas? ¿Cómo puede ser que haya un ocultamiento absoluto de información objetiva, veraz, comprobable, digamos, no secuestrada? Y ahora salieron con la idea de que quiero reivindicar, creo que este programa y en esta columna, porque fue la primera vez que se leyó en público lo que ahora se lee por todos lados, lo del documento aquel del ministerio. Es verdad que ahora es viejo el documento, es cierto, yo estoy de acuerdo, pero cuando lo leímos no era viejo, era nuevo. No. Tenía 2 semanas cuando lo leímos. Y con ese documento vigente fue que se empezó la campaña de vacunación. Es decir, que si me dicen que ahora se sabe más, perfecto. Yo encantado, estoy dispuesto a aceptar eso. Pero cuando se empezó y se recomendó a todo el mundo que era seguro y que había que vacunarse a todo el mundo y que esa era la salida y tal, no se sabía, porque ese documento estaba vigente en ese momento, por ejemplo. Bueno, pero dejemos eso, porque no va a cambiar por ahora. Usted sabe que yo soy un poco adepto a pensar la historia como ciclos, con una base bastante como, voy a nombrar a Arnold Toynbee o
o Carroll Quigley, a Carroll Quigley estoy publicando en la revista un folletín, como le llamamos, que es una traducción semanal o bisemanal, digamos. Cada vez que sale la revista hacemos una traducción de una parte, vamos acumulando la traducción del libro principal que se llama Tragedia y Esperanza, que es una historia del siglo XX, digamos, hasta los años 60, que es fantástico y que está en esa escuela también, que es muy hegeliana de raíz, en donde la idea es comprender un poco cómo se va dando el desarrollo, el ascenso y la caída y desaparición eventualmente de las civilizaciones a través de ciclos. Eso a mí personalmente me sirve mucho para entender y leer la historia como una secuencia y no como una colección de hechos casuales o caóticos, sino más bien como una sucesión de conflictos, en cierto modo, que van, por eso digo hegeliano, que van resolviéndose y dando lugar a cosas nuevas, ¿no? Y en este caso me gustaría esbozar, si usted me permite. Sí, le permito, por favor. Para salir un poquito de la noria y de la locura, que yo ya he adelantado algunas cosas de estas, pero me interesa adelantar un poco más sobre qué es lo que está pasando, es decir, cómo se describe esto dentro de un ciclo más amplio, ¿no? Y yo voy a proponer un principio para este ciclo, se pueden proponer muchos, pero yo creo que hace bastante sentido. Es fines de los 80, el año 88 o 90, por ahí, 89, tenemos dos eventos, o sea, un evento y un inicio. El evento es, obviamente, la caída de la Unión Soviética y la disolución del socialismo real. El otro, que más que un evento es un proceso que se intensifica, es la generalización de la informática en los hogares y en la vida, digamos, de todo el mundo, en las empresas y demás, que ocurrió sobre la segunda mitad de los 80 con más fuerza y que sobre los 90, a principios de los 90, va a dar lugar en algunos lugares y en Uruguay hacia el 95 a la aparición de Internet como una red pública a la cual ya uno se podía conectar. No sé si habrá gente que se acuerda del 01... ¿Cómo era? 09091234, no, 01011234. Bueno, había un número que uno discaba y se sentía el módem del otro lado y ¡puc! Uno quedaba conectado a la red. ¿Alguien se acuerda? Exacto. Todo el diálogo, digamos, ¿no? Que uno percibía así de conexión. ¿Qué es lo peculiar? Porque claro, uno tiene la suficiente edad como para haber vivido con mucha conciencia ese tiempo, digamos, ¿no? Y yo diría que lo peculiar del advenimiento de Internet fue la libertad y la democratización que permitió. Es decir, se abrieron canales de comunicación y formas de comunicación y contactos que nunca antes habían ocurrido con la facilidad, con la cuestión de tiempo real y con la anulación de la distancia, ¿no? Es decir, uno tenía sus amigos, sus compinches. En esa época empezaron a abundar mucho los foros que se llamaban, o las redes de mail, lo que sea, en donde se discutía, que fueron una especie de precursor de las redes sociales, ¿no? Yo me acuerdo que participaba en una filosofía que era muy activa y que era fantástica, porque conocí un montón de gente ahí de diferentes países, de España, de Suecia, en fin, de lugares de América Latina y tal, que discutíamos sobre eso. Pero en general, el espíritu, es lo que quiero transmitir de aquellos años, era un espíritu de apertura y de libertad. Cosas secretas que uno tiene en otras vidas. Yo soy piloto de avión, aunque hace mucho que no vuelo, pero tuve el brevet y volé un tiempo. Y también me interesaba mucho la simulación de vuelo. Y diseñé, por ejemplo, en esa época escenarios que estuvieron online y que, por ejemplo, diseñé Uruguay como escenario para hacer simulación de vuelo, ¿no? Con un escenario realista y tal. O aviones, o tableros de aviones, etcétera. Y eso, digamos, había foros en el mundo, uno se metía y entonces entraba. Yo me pasaba toda la noche de repente haciendo eso y dormía poco porque era tan intensa, digamos, el entusiasmo de la comunicación y de la novedad con gente de todas partes, ¿no? De España. Después llegué a visitar a alguna de esa gente. Entonces Internet fue un fenómeno de apertura, de libertad y que fue una semilla que posibilitó la creación de grupos de gente por afinidad. Eso siempre existió, ¿no? Sí, es la historia de la humanidad. Pero una cosa es que vos lo hagas con las dificultades y las limitaciones que te impone la vida física, ¿no? Lo haces con la gente que está más o menos cerca, lo haces, digamos, con la gente que podés conocer dentro de ese trabajo de hormiga, de ir conociendo en la relación física, digamos, de una ciudad, por ejemplo, o de un país, o lo que sea, de una región. Esa tendencia humana
a socializar en red, digamos, y en grupo, se potenció impresionante. El espíritu de Internet era ese. Yo hacía esas cosas y otras cosas, y todos los que hacíamos cosas en Internet en esa época las dejábamos gratis ahí, no se cobraba, digamos. Era el placer de crear algo y compartirlo con Compartirlo. otros. Exacto. Y eso todavía existe, obviamente, pero acá viene el punto, ¿no? O sea, así como en política hubo en esa época un intento de continuar la estrategia de Guerra Fría, desaparecido el bloque socialista, continuar con la estrategia de Guerra Fría, que ese relanzamiento se da en lo que yo diría es se da con fuerza en lo que yo diría que es el primer conflicto grande que se provoca a partir de que se abre este ciclo, que es en el 2000, en donde tenemos los neocon en Estados Unidos, Bush hijo y su gente, digamos, y todo el proyecto de inventar o potenciar, si querés, un enemigo que yo digo mayormente artificial, ¿no? Que es el deslocalizado, no muy claro, digamos, obviamente muy inferior en términos de fuerza, que sería el terrorismo islámico, etcétera, con todo el oscuro episodio del 11 de septiembre, todo lo que vino después, y todas las limitaciones que se empezaron a imponer sobre ese ambiente de libertad que existía en los años 90, que obviamente ya en aquel momento empezó a intervenirse sobre las redes. Ya había otros procesos que estaban ocurriendo, que es fundamentalmente la comercialización de los datos, que ya la gente conoce, que empezó en el 2000, 2001, pero coincide. Es el 2000 el momento. 2000-2001 es el momento en el cual Google se empieza a monetizar a través de la venta de los datos, es el momento en el cual los neocon, digamos, publican su plan, su proyecto, que luego llevan a la práctica, ¿no? El 2001 en adelante, de generar una sociedad otra vez polarizada, en donde el control discursivo sea posible debido a que hay un enemigo, y ese enemigo justifica el control discursivo. Me encanta la línea por dónde va. Ese es el esquema, digamos, en el cual, ¿qué es lo que estoy planteando? Que lo que estamos viviendo ahora, no quiero llegar al final a anticiparme, sí, ya sé, yo tampoco, ¿no? Pero porque hay una serie de pasos entre medio, pero bien. En lo que estamos es en un conflicto entre lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo es eso que aparece, que para mí es simbolizado más claramente que por nada por esa nueva posibilidad social, digamos, que abrió Internet, social, comunicativa, de convivencia, de organización, que abrió Internet, que es una organización en redes, que es una organización en grupos chicos por intereses comunes, libres, móviles, deslocalizados, no jerárquicos, sino conectados por los intereses comunes, y donde la garantía de funcionar es aportar, ¿verdad? Libremente. Con lo cual precisás además gente que esté formada, por lo menos en alguna de las cosas en las que son importantes para el grupo, por lo cual precisás individuos formados, aunque sea especializados, pero bien. Entonces, digamos, lo que estamos viendo es un conflicto entre eso nuevo que aparece y los intentos por frenarlo y mantenerlo viejo. Eso es lo que está pasando ahora también. Porque lo que está pasando ahora en realidad es una continuación intensificada, y yo creo que es la última batalla que da lo viejo, que va a perder, Sí. contra esas posibilidades nuevas que se abrieron desde los 90. Y justamente una de las cosas que vemos, además, es que lo viejo se disfraza de nuevo. Ahora, ayer me contaban de alguien que se vacunó y que festejaba y decía, no, porque esta tecnología es fantástica. Y ahora, es decir, es lo que te venden. Yo la otra vez decía que el tapaboca era una especie de contrato, un nuevo contrato social. Ese es un contrato trucho que vende un futuro que no va a existir, pero que lo vende disfrazado de futuro. Lo vende disfrazado de esto es lo nuevo, es la tecnología, es el avance. No, es lo contrario. Ahora vamos a llegar ahí. Pero entonces el esquema es, surgió algo nuevo y se lo empezó a frenar. Lo viejo resiste irse. Ese es el titular de hoy, ¿no? Lo viejo resiste irse. Resistió primero montando, o sea, sigue resistiendo igual, pero montando ese esquema de conflicto inventado que permite controlar las narrativas y limitar un poco esa libertad y esa democratización que trajo Internet. Eso tuvo ese mojón en el 2000, 2001, después tuvo otro mojón en el 2008 al 2010, en donde es el momento de gran realización, digamos, dentro de este ciclo, microciclo, ¿no? Es decir, la gente, mucha gente se dio cuenta de cómo venía la mano, ya con más claridad. No solamente empiezan a proliferar las críticas al 2001, Sí. en esos años, que es la última parte de los años 2000, sino que viene también la crisis financiera de Estados Unidos En el 2008. en el 2008, en donde fue un despertar para mucha gente de
aquella institución en la cual vos confiabas, yo te hablaba de los jinetes que iban cayendo, bueno, Sí. de la economía, realmente ahí es el momento en el cual se debilita más. Mucha gente que tenía sus ahorros, sobre todo en Estados Unidos, ahorros jubilatorios, por ejemplo, cifras importantes, las perdió de la noche a la mañana, se esfumaron, se vaporizaron, y ese es el momento en el cual surge Occupy Wall Street, surge con fuerza el Tea Party, aparece el Bitcoin a comienzo del 2009, y el Bitcoin hay que entenderlo en este contexto, porque es una forma de organizar un sistema, una moneda que esté más allá del control del poder. Y por eso el Bitcoin es enemigo, nadie se debe como decir, confundir en esto, es en principio enemigo de estos que quieren frenar. El Bitcoin se les va de las manos porque no lo pueden controlar con los bancos centrales ni con los mecanismos económicos tradicionales. A Maxi es un tema que le apasiona, el tema del Bitcoin. Entonces el Bitcoin es un refugio también de libertad, en cierto modo, igual que lo era Internet. En los huecos entre estas crisis aparecen momentos que empujan lo contrario, empujan la libertad. Por ejemplo, la primera aparición de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, etcétera, generó un ágora, una plaza pública amplia, digamos, en donde había espacios de libertad muy interesantes, posibles de discusión, no había censura como hay ahora, existía remedó un poco el espíritu fundador de Internet, que en realidad de la informática es el espíritu de los 60, yo te diría. Incluso hay algunos estudios históricos que son muy interesantes sobre cómo ese espíritu de los 60 pasó a la generación fundadora, no a nuestro amigo Bill, que es un comerciante, sino a los programadores y a la gente que adoptó el sistema, y también a los primeros teóricos, digamos, de la Internet, que tampoco el amigo Bill es ningún teórico, es un mercachifle, digamos, un comerciante, digamos, que se dedica a hacer plata, pero la gente que tiene el espíritu puesto en eso fue gente que desarrolló una ideología, yo te diría, inicial de Internet, de mantenerla libre, mantenerla abierta y hacerla una herramienta de democratización. Así como usted, se hipnotizaba en ese momento de noche, que no podía dormir por todo lo que podía volcar en libertad, también estos programadores, esta gente que se enamoró de la idea de tener una información libre, de poder discutir libremente a nivel mundial, conectarse y volcar mucha información que estaba, en cierto modo, alguna romantizada, otra oculta, de poder abrir, ¿no?, ese espectro de libertad. Entonces esa lógica grupal de Internet fue manipulada en dos sentidos para mí. Por un lado, potenciando al mango lo que yo llamaría el individualismo falso, es decir, que es: todos somos increíblemente interesantes y distintos, y puedo hablar de mí mismo para siempre. O sea, toda esa especie de narcisismo que cundió, digamos, a partir del modo como se orientó la comunicación en Facebook, por ejemplo, por un lado. Por el otro lado, esto es muy importante, ¿no?, porque ya venía de antes, de los 90 viene, creando identidades grupales o políticas identitarias, como se las llama, que son esencialmente creadas desde arriba a plata. Eso trastorna la pertenencia. La persona cree que es primero negro, gay o lesbiana o lo que sea, blanco o lo que sea, antes de ser quien es y asociarse libremente por intereses. Hay una diferencia muy grande entre asociarse por identidades y asociarse por intereses. Yo creo que el futuro es asociarse por intereses. Ese es un tipo de asociación más libre, más genuina, y que genera un tipo de conexión que es efímera, en cierto modo. Va a durar mientras tengamos los intereses comunes. Luego simplemente no nos vemos más. En cambio, las identidades grupales buscan politizar esa asociación a través de que posibilita la nueva comunicación y usarla políticamente. Es decir, si yo te fogoneo desde arriba, identidades grupales, yo te meto dentro de una caja que yo manipulo. A plata, a discurso. Sí, perdón, tiene usted razón. Entonces, decíamos, ese fue el momento del darse cuenta, y luego tenemos otro momento de calma aparente, que son los años, la segunda década del siglo, que está culminando ahora con lo que yo desde el principio veo como un movimiento profundamente reaccionario, de otra vez. Es un poco parecido a lo que pasó, es la misma táctica. Lo que pasa es que el enemigo ahora es distinto, y la desesperación de controlar la narrativa es muy superior. Porque, ¿qué pasa? En estos ciclos siempre hay un primer conflicto en donde lo viejo se resiste a morir,
pero todavía es fuerte y puede proponer. Luego viene un momento de descubrimiento y de reconocimiento y de hacerse explícita la lucha. Y luego viene un momento, que es en el cual lo viejo ya está peleando por su vida. Ya no es, te voy a imponer las reglas, sino que está tirando cualquiera. Y yo creo realmente que si uno se enfría y mira esto, es demasiado ridículo lo que está pasando. O sea, el tipo de dureza con la cual intentan controlar la narrativa, que se les escapa como agua entre las manos por todas partes, porque no es verdad que esa es la cifra de fallecidos, no es verdad que esos son los casos, no es verdad que el virus fue una zoonosis espontánea, no es verdad que la vacuna es perfectamente eficaz y no está provocando ningún efecto secundario problemático, ni que sea la salida, no es verdad que no hay tratamientos. Entonces, fíjate cuántas cosas importantes no son verdad y cómo hay una olla a presión que busca de todas las formas, y ahora lo hace, censurando, frenando, busca controlar esa narrativa. ¿Y qué pasa? Esto ya lo hablamos varias veces, pero ¿cuáles son los líderes del futuro, los que te venden el futuro? Son unos viejos decrépitos, malolientes que nadie puede seguir. Señor Soros, el otro, el Tedros Adhanom, que tiene una pinta como de torturador del departamento 5, digamos, ¿no? O sea, después Gates es como el joven, digamos, ¿no? Sí. Del asunto, que tiene, no sé, 70 y algo de años. O sea, es el joven, digamos. Y eso genera, yo creo, el teatro que están armando, en donde los líderes tienen todos 80 o 90 años, Kissinger, no sé, digamos, esos son los que están liderando esta cabeza. Esos son los que están de salida, se están yendo. Fauci, otro muchachito, tiene 80 años, 81, algo así. Son la gente que está de salida dando su última batalla, que la van a perder. Pero no es que la vayan a perder contra nosotros. Esto es una escaramuza. El tema del COVID es para mí una anécdota dentro de este gran marco. Lo que está pasando es, yo creo que hay, esto ya lo dije la vez pasada y me gusta traerlo de vuelta, la generación más joven, esta no es su guerra. No les interesa esta guerra. Y está muy bien, porque están esperando que llegue su momento, que viene después. Es el momento de poner en acción estas posibilidades de hacer un mundo distinto realmente. Y es verdad que va a haber un reseteo y que ya está habiendo, eso es cierto. Pero el problema es para dónde va, como decimos de principio. Y yo creo que no va para donde quiere Soros o Gates. Dicho sea paso, a Gates le están dando un par de palos, ¿no? Ya me parece que lo soltaron también. Ya no le sirve Gates, está demasiado quemado. Está agarrado de un par de deditos nomás de la manito. Sí. Él tiene sus medios y él publica sus cosas, se autoalaba y manda esas notas que salen en el Grupo Diario de América, en donde aparece como el filántropo sacrificado, pero ya no le cree nadie, ¿no? La gente junta las cosas, ¿no? Dice 2 más 2, ¿no? Algunos siguen diciendo 5, pero son los menos. O sea, 2 más 2, 4 fue toda la vida. Entonces, los más jóvenes, me estoy refiriendo a la gente que tiene 20, por ahí, capaz que menos, o un poco más, parte de los millennials y parte de la generación Z, digamos. Sí, no les interesa esta guerra, están haciendo lo que pueden, dándose la vacuna si se la tienen que dar, si los presionan mucho. Algunos, creo yo, los más desinformados, están comprando el verso del futuro que le están vendiendo a estos viejos. No van a ningún lado con ese verso, eso no va a ser así. Pero es el verso que está en el mercado y que se les vende, y algunos lo compran. Otros, que son un grupo cada vez más chico, siguen viviendo en los ejes ideológicos que les marcaron sus abuelos. Son los más viejos de todos, digamos, ¿no? Esos, no importa la edad que tengan, tienen 150 años más o menos, y están viviendo en el 1880, una cosa así. Lo mismo del otro lado, también yo parto siempre de la buena intención, hay mucha gente bien intencionada del lado científico, los que hicieron la canción de Imagine, ¿no? De todo eso, que no es que estén haciéndole mal a nadie, verdaderamente creen que lo que representan esos viejos que se han apoderado de la comunicación es la ciencia. Pero no es la ciencia va a sobrevivir y va a salir limpia después. Ahora está secuestrada por esta idea que hay una ciencia oficial, hay una narrativa única y no importa lo que hagas o lo que digas, si no decís no afinás con la narrativa central, serás censurado, serás desfinanciado, serás amenazado, presionado, cállate la boca. Eso no es nada que tenga futuro, en mi opinión. Puede tener un tiempo, y lo va a tener, pero ese tiempo está contado y es un tiempo defensivo. Este tiempo es un tiempo de resistencia también, ya lo dije muchas veces, en que ¿cuál es el intento fundamental? Lo fue en el 2001 y lo es ahora. Controlar esa democratización y esa masificación de los contactos
fuera del control que se les van de las manos. Por eso el dios de esta época es el control, y por eso tenemos un fenómeno que, si no fuera ridículo, sería gracioso, que es que otra vez parece que la narrativa la controla el Canal 4, el New York Times, la CNN, El País, etc. No, el mundo va para el otro lado. No va a un lugar en donde hay 4 medios que controlan la narrativa. Eso es un acto de resistencia final. Y ese acto de resistencia final tiene, por necesidad, que ser desenmascarado y ser y romperse y perderse, digamos, y reflejarse en lo que es. Entonces, yo tengo mucha esperanza de lo que va a pasar después de que este último escaramuza vaya cerrándose, que ya dije que para mí va a pasar en el año 23 aproximadamente como un cambio bien notable, aunque va a haber muchos antes seguramente, ya está viendo, ¿no? O sea, la estrategia salimos con la vacuna se está imponiendo también a fuerza de censura, a fuerza de negar los datos, de no informar, digamos, de mantener psicóticamente una narrativa que no admite discusión. Igual, ¿no? Podemos ver, Aldo, mientras que Tomás, para hacer un repaso a la gente que recién se enganchó y sin querer resumirlo de forma sencilla, todo lo que estás hablando, que me encanta, porque la gente que está del otro lado está reenganchada. En su momento fue lo que era Bin Laden, significó la creación de este terrorista enemigo, significó la puerta abierta para tomar más el control, para meter las estrategias masivas de control, de investigación. Ya no podías hacer nada después de eso en Estados Unidos sin que estuvieras captado por la red o vigilado. Hoy, el Bin Laden de hoy sería el COVID-19, que abre la puerta para reforzar lo que ya se venía haciendo e imponer nuevas medidas de control que la gente acepta por el mismo miedo que le tenía a Bin Laden. Exacto, porque los que cuestionamos la medida de control somos los aliados del virus, somos los guerrilleros de Bin Laden, ¿no? Claro. O sea, es lo mismo. El esquema es el mismo. Ese esquema, fíjate vos que tiene esto es importante verlo porque hay gente que ha vivido los últimos 20, 30 años pago por ONGs o de buena fe otra vez, organizando, digamos, ¿qué es lo que dice la cabeza vieja cuando le aparece la cabeza nueva? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es un individuo, un tipo nuevo de individuo, para mí. Y ese tipo nuevo de individuo no está pronto todavía, se está formando. Es un tipo que tiene que tener una formación que en realidad es muy superior a la de cualquier generación anterior en algunas cosas, y en mi opinión tiene que tener una formación generalista también, lo más sólida posible, artística y demás, para poder organizar su lugar en contacto con muchas otras cosas y entendiendo el big picture, ¿cómo se llama? El panorama general, digamos, ¿no? Pero ese nuevo sujeto está siendo combatido y resistido en su aparición desde esta época, que te digo, de diferentes formas. Una de las más importantes es seducirlo con la idea de que su identidad no es la propia, sino es la de un grupo. Y eso es, la idea de identidades grupales es muy diferente de la idea de agruparse. Exacto. Eso es, creo yo, la diferencia teórica central que yo quiero plantear, que es, una cosa es que nosotros usemos la nueva comunicación para hacer grupos que tienen que ser necesariamente efímeros y enriquecedores para todos y libres, en donde la discusión tiene que ser libre. Esa es la clave. Y la gente que esté tiene que estar voluntariamente porque quiere estar ahí. Mientras que el otro modelo es un modelo coactivo, usando una coacción moral, ¿no? Porque todo esto es un juego de supremacismo moral. El COVID es supremacismo moral. Sí. Es como decir, yo soy superior porque me vacuné, soy superior porque... Eso es todo bullshit. Soy mejor persona. Exacto. El juego siempre es el supremacismo moral. Soy mejor porque soy más víctima que vos. Ese fue el juego antes. Sí. ¿No? Adoptá una identidad de víctima y con esa identidad de víctima te garantizo que te vamos a dar determinado espacio. Pero ese espacio lo sigo controlando yo, es un espacio controlado políticamente por plata y de manera central. Lo que hay que romper es el control de la plata y las identidades falsas, que son este juego de políticas identitarias que es un cáncer de la academia, digamos, ¿no? Ha destruido prácticamente toda la posibilidad de investigar libremente a nivel de la universidad, en casi todas las disciplinas. Y que estamos viendo el paroxismo de eso en Estados Unidos ahora, el año pasado y este año, justamente porque es el momento de más intensidad de lucha defensiva de lo viejo, que ya no sabe qué hacer para mantener su control discursivo. Ya llegó a la censura, ¿no? Claro. Esa es la forma máxima, yo te diría, más evidente, más grosera, de intento de mantener el control discursivo. Entonces, todo esto va a pasar, lo viejo va a terminar entregando, digamos, porque es la ley de la historia, tiene que pasar así. Y
lo que va a venir después es lo que va a estar bueno. Entonces el COVID, para mí, por lo menos, fue un episodio ilustrativo, o está siendo un episodio ilustrativo, no digamos que terminó, pero más o menos ya está establecido, ¿no? Y yo no creo tampoco yo personalmente, por suerte, no creo, y espero no equivocarme, en que esto haya sido, ¿cómo decir?, una estrategia de exterminio masivo, digamos. Yo no creo que lo viejo esté dispuesto a matar a todo el futuro, digamos, a todo lo que viene, aunque es una posibilidad que no hay que descartar. Quizá, digamos, la gente que dice eso lamentablemente tenga razón, y yo lo voy a reconocer si pasa, pero yo pienso que no es eso, que es intentar todavía mantener el control de la gente, y el dios de todo esto es el control. China es un agente muy importante en eso porque funciona en base a control, pero eso es por peculiaridades internas de la historia china y del modo en el cual el Partido Comunista Chino se estableció y ha diseñado su estrategia para mantenerse en el poder. El Partido Comunista Chino ha abierto parcialmente la economía, la sociedad, y la contracara de esa apertura es un intenso control, porque eso es lo que le permite mantener el poder. Es un régimen muy diferente a todos los que nosotros conocemos, muy diferente a todos los que hubo antes, y es un régimen que yo no abro juicio sobre si yo fuera chino, no sé lo que pensaría pero sí sé que no es el modelo nuestro, digamos, y que este intento de algunos grupos de aproximarse a ese modelo chino es porque coinciden en la necesidad de control. Es decir, los dos están tratando de frenar, a su manera, la libertad de abajo, digamos. Y esa libertad de abajo es la que hay que promover, es la que hay que, de una manera, yo diría, no violenta, tratar de mostrar, enseñar y esperar también. Porque el que tiene los días contados es el pasado, no el futuro. Eso es, así es como yo lo veo, digamos, estoy escribiendo sobre esto un libro, pero mi idea, mi idea es como tratar de generar un esquema de perspectiva que sea distinto de el que nos propone el amigo Schwab, porque yo creo que el amigo Schwab es otro de los líderes gerontes, digamos. No sé qué edad tiene Schwab, más de 80 tiene. Ese es el que está, el heraldo del futuro. Dios mío. El amigo Schwab. Esto es un buen mensaje para los jóvenes que están en esa burbuja, que están con la cabeza... ya van a salir de ella, es normal. Es normal. Uno cuanto más joven es, digamos, es mejor, pero en cierto modo también es más ingenuo y es más fácil que acepte algunas cosas que en realidad no debería aceptar, pero bueno, también siendo joven uno deja de aceptar cosas, hay de las dos cosas, ¿no? Y yo te decía que los jóvenes están en esa, me faltó mencionar al otro extremo, que ya lo hablamos, creo, o lo hablé en otro lado, pero el otro extremo tiene dificultades con este momento también, para verlo, porque yo pienso que ahí hay un bloqueo de otro tipo, que es, para empezar, todos los parámetros conceptuales que servirían para leer lo que está pasando, acercan al momento de resistencia. Es decir, el que está muy comprometido con lo que hizo hasta ahora, con, por ejemplo, las opciones ideológicas que tomó, para poner un ejemplo, y también de una manera más profunda está comprometido con... Se resiste a deconstruirse. Como claro, yo me jugué la vida por estos valores, que pueden ser en su momento muy buenos, la república, la democracia, el control de poder a través de los mecanismos, pero esos mecanismos políticos es lo que está siendo demolido con esta crisis. No va a haber mecanismos políticos iguales a los que tenemos en el futuro. No. Eso está... Tendremos que pensar una forma de organizarnos socialmente distinta, en donde yo no descarto que haya organismos globales, porque quizá el modelo sea grupos, como decía, de administración de asuntos a nivel privado y local. A nivel, no privado no es la palabra, porque no es privado público, es local, digamos, y no local tampoco necesariamente todos. Muchos pueden tener ramificaciones en toda la Tierra, ¿no? Grupos de interés que intercambien información, que avancen tecnológicamente, culturalmente, artísticamente o en cosas prácticas, en oficios, etcétera, en la diseminación. Ya está pasando eso, ¿no? Todas esas semillas ya están creciendo. Eso por un lado, pero por otro lado quizá haya necesidad de algún tipo de estructura general, que puede ser global, que permita que estos grupos tengan su flexibilidad a nivel más bajo, digamos, ¿no? A mí eso no me preocuparía mayormente si se hace bien. El problema es creer que lo que hay que hacer es salvar las instituciones viejas. Por eso digo, la gente de más edad, mucha de ella, que ya se la jugó a una cosa, no puede ver esto más que como una crisis en donde tienen que estar del lado oficial. Porque el lado oficial es el que les da la seguridad de que se va a mantener lo que ellos conocen. Pero yo digo que eso es lo que va a caer.
O sea, yo digo que eso es, haberse jugado ese lado es una apuesta a la nada. O sea, eso no va a ningún lado. No va a ser una sociedad distópica para siempre, digamos, ¿no? O sea, puede tener un momento, pero no vamos a Orwell. Estamos en Orwell. Pero es como una farsa también, ¿no? Digamos, porque es muy poquito lo que en realidad está logrando. No, pero uno ve algo... Yo creo que es un gran despertar, es un momento Sí. de despertar de la gente y de terminar de abandonar estructuras viejas. En eso coincido. Y eso, esa guerra entre lo viejo y lo nuevo, que estuve describiendo durante todo el rato, me parece en donde hay que enfocarse para entender lo que está pasando y ver esto como realmente un movimiento reaccionario, que es lo que es, de intento de control narrativo y discursivo por cualquier medio, a plata, a censura, a presión, a crimen, a lo que sea. Están usando todos los medios. No va a ningún lado. Lo vemos en cada una de las estrategias, lo vemos también a nivel local. Saquemos a Bill Gates, vamos a nivel local, el control de la demonización de personas como vos, como yo, como muchos que estamos hablando. Me encanta, claro, es un honor. Pero no hacen más que reforzar y mostrar la debilidad que tienen ellos, que necesitan salir a demonizar y a censurar porque se les cae. Entonces, si no fuéramos importantes, personas como nosotros, como muchos de los que están del otro lado haciendo esa resistencia, ¿tá? No habría censura, porque nos ridiculizarían en todos los medios. Nos invitarían a la televisión para dejarnos en ridículo ante la gente, pero no. Porque obviamente hay mucha gente, y yo también lo palpo de acá del otro lado, mucha gente que... y personas grandes también, Cuando vos decías los No, viejos, claro, no estoy hablando de todos ni por asomo. tenemos son grupos. gruperas de 80 años que obviamente. ya lo viví esto. Y yo tampoco soy ningún niño, ¿no? O sea, claro. no estoy hablando de... Quizás un mensaje para los jóvenes, también para que esto lo escuchen un poco y empiecen a identificar un poquito que también muchas veces son utilizados. A los jóvenes se les sigue vendiendo la misma droga de siempre, que es la polarización, la izquierda y la derecha. Un mundo mejor, la más identidad, natural. la identidad global, el ecologismo fascista, digamos, ¿no? Que está entrando a imponer. Eso, ecologismo fascista. Claro, bueno, ojo, que el ecologismo y el fascismo fueron muy grandes amigos al principio, ¿no? Sí. Desde el principio. Si bien hay que generar conciencia sobre, ¿no? Pero pero el ecofascismo es otra cosa. Sí. Es lo que quiere hacer Gates de imponer que nadie puede criar una vaca, ni comérsela, Ojo eso, con el nuevo virus que puede venir para los... Podemos tener una aftosa 2023. Bueno, sí, hay que tener cuidado con eso. Porque si no podemos convencer, matamos directamente, ¿no? Lo cortamos de raíz. Bueno, en Oregon, en el estado de Oregon, hay una ley que está para votarse. Creo que es con la elección estadual, no sé bien cuándo es, que impone tales condiciones a la cría de ganado que eliminaría, de hecho, la cría de ganado en Oregon. Yo sé que habrá gente que está escuchando que sea vegano o lo que sea. Sí, un saludo para todos. Mucho respeto, pero yo creo que eso es parte, digamos, una cosa es que uno tome una elección de lo que quiere comer, me parece perfecto eso y hay que respetarlo. Exacto. Y otra cosa es imponerle eso a los demás sobre la base de un argumento de supremacismo moral. Exacto. Ahí es donde está la raya, digamos. Usted puede hacer eso, y me parece muy bien que lo haga incluso. Yo capaz que lo hago también, lo hice. Sí. Pero lo que usted no puede hacer es decir, esta es la verdad y se la voy a imponer a todos. Y mucho menos si lo hace de manera violenta o con mecanismos retóricos de imposición del tipo de acusar al otro de ser un mal tipo porque hace esto o lo otro. No, nosotros no hacemos eso con los demás. Digo, a mí me parece que si hay un tratamiento para COVID y lo ocultan y le trabajan en contra, eso es un mal tipo, me parece. Claro. Porque está matando gente, ¿no? Matando gente por intereses discursivos o económicos. Por acción u omisión, en realidad. Pero bueno, hay que poner una raya y la raya tiene que estar bastante lejos, ¿no? La gente que yo creo que realmente debe ser acusada tiene que ser de una manera sensata y que todo el mundo entienda que eso está mal y tratar de que sea corregido, pero no a jugar continuamente el juego de la acusación, que es el que se juega en las redes ahora. Sí. Bueno, no tuve tiempo de hablar de cómo se manipuló Facebook, Twitter, etcétera, para generar este juego de tribus falsas, ¿no? ¿Podemos seguir en la próxima columna sobre ese punto? Podemos. Aldo Mazzucchelli, un placer tenerlo como siempre, estimado.